Bueno, entonces muchas gracias y quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores del seminario y quiero saludar a muchos de nuestros compañeros aquí en línea con quien hemos tenido grandes discusiones en diversos temas. Saludo especialmente los diferentes colegas del INIFAP, por supuesto, del Colegio de Postgraduados del Tecnológico Nacional de México, las escuelas técnicas que también aquí se encuentran representados y, por supuesto, los compañeros de Chapingo. No podríamos hacer el esfuerzo si no es por la fuerza de la colaboración en conjunto, como ustedes pudieron escuchar también en la semblanza del doctor Castro. Es importante que me solicitaron dar aquí la presentación de la importancia del maíz en la seguridad alimentaria. Vamos a dar inicio a la presentación. No, es que tengo aquí un tema. Ya, listo. Creo que en este momento todos estamos apreciando una crisis mundial de seguridad alimentaria que está ocurriendo en este momento. Esta crisis está provocado en este instante por la guerra en Ucrania y Rusia. ¿Y por qué está provocado por este acontecimiento? Porque tenemos si vemos a nivel global, la exportación mundial, o 25% del trigo comercializado a nivel global, previene de estos dos países. Los importantes importadores del trigo de Ucrania y Rusia podemos ver aquí en estas dos gráficas. La de izquierda es Ucrania, la de derecha es Rusia, y podemos ver que son países ya con cierta vulnerabilidad en su seguridad alimentaria. Si vemos también hoy, el precio de la guerra es una inflación a nivel global, la cual está desarrollándose en este momento en los diferentes países. Si vemos la inflación a partir del 1 de junio del 2022, el precio de los alimentos agrícolas han incrementado y esto ha provocado que 42%, 60% de precios más altos en maíz y trigo comparado a enero 2021. Esta crisis de los precios es una crisis de disponibilidad física, en el sentido que el grano está atrapado en el puerto ahí en Ucrania y el grano está atrapado en Rusia. Por otro lado, también es una crisis de percepción de que los precios responden a una escasez percibida, y por otro lado responde a una segunda ola de potencial impacto de disponibilidad de grano, lo cual será el resultado del hecho que fertilizante también es uno de los productos que está previsto o está comercializado a partir de Ucrania y Rusia, y si este fertilizante no está disponible, puede tener impactos hacia la productividad en el siguiente ciclo. Lo que muchos no han tomado tampoco en cuenta es que muchos de las semillas de trigo también provienen de Ucrania o son multiplicados en Ucrania para países como lo son Tayikistán o países como lo están Georgia, utilizan semillas también de Ucrania que no estarán tampoco disponibles en los ciclos agrícolas que vienen adelante. En este sentido, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en países críticos va aumentando de forma rápida, y esto, por supuesto, después del COVID y, por supuesto, también después por este acontecimiento que estamos viviendo. No obstante, también hay noticias buenas, en el sentido que durante el COVID vimos la capacidad del campo mexicano, pero también a nivel global, de su agilidad de reponerse, de su agilidad de responder. Vemos que sí los productores, las comunidades,
tienen capacidades de resiliencia, probablemente elementos del sistema que necesitamos reflejar en el sistema global. Porque en el sistema global en este momento vemos que hubo todo un proceso 100% enfocado a la eficiencia por el cual estamos pagando un precio y necesitamos transformar los sistemas agroalimentarios a sistemas resilientes en el cual aceptamos que hay redundancias en el sistema y aceptamos que es una mezcla de global trade o de poder de poder hacer comercialización al mismo tiempo que, por supuesto, fortalecemos la producción local y regional de los alimentos. Por supuesto, no podemos producir, por ejemplo, lo que se requiere en una Ciudad de México. En la Ciudad de México no podemos producir el alimento que requiere la Ciudad de México. Entonces, se requiere un elemento de comercialización, pero sí podemos trabajar con comunidades para que tengan seguridad alimentaria a nivel de la comunidad. En acciones preventivas para salvaguardar vidas y medios de subsistencia, cada dólar invertido en estos esfuerzos ahorramos después hasta $7 para medidas de reparación o medidas de revisión que necesitamos hacer después, si no invertimos en la parte de la prevención de estos acontecimientos. En este sentido, el índice de precios de los alimentos, como bien platicaba ya anteriormente, está siendo aumentado o aumenta los precios por segundo mes consecutivo, como podemos ver en esta gráfica. También el cambio climático no es un tema que va a desaparecer. Lo que quiero resaltar es que hicimos nosotros una serie de escenarios en las cuales revisamos la vulnerabilidad del sistema alimentario debido al cambio climático, la cual eran escenarios muy similares a lo que estamos viviendo hoy. Con estos escenarios íbamos nosotros a ir a platicar en diferentes países, en Estados Unidos, en México, de la vulnerabilidad del sistema agroalimentario. Y hoy no tenemos que hacerlo con estos escenarios, lo podemos hacer con lo que está pasando debido a la guerra Ucrania-Rusia, pero no olvidamos que no es un tema solamente de responder a la parte inmediata. Necesitamos también hoy tomar acciones para mediano, que van a tener impacto en mediano y largo plazo, y las cuales se tienen que empezar en este momento, porque si hoy es el choque, es una guerra, mañana el choque puede ser un efecto del Niño o puede ser un efecto de sequía. La proyección del impacto del cambio climático de la producción en maíz en el 2050, podemos ver aquí estos impactos en cambio en rendimiento en riego y podemos ver el cambio en rendimiento en temporal. No todos son noticias malas, también, por ejemplo, podemos ver que en Tlaxcala se prevé un aumento en el rendimiento, también en el Distrito Federal, también en el Estado de México, entonces es una mezcla, pero en general vemos que los acontecimientos bruscos van en este sentido generar impactos sobre la disponibilidad de alimentos. También para responder a esta crisis, una respuesta debe ser en algunas zonas de producir menos maíz y menos trigo y que probablemente tengamos que ir a una producción mucho más diversificado con cultivos menores o cultivos locales, en lugar de promover el monocultivo de solamente los granos. Todo esto se tiene que hacer a partir de dietas sanas. No, ahora, no seamos equivocados, las dietas sanas requieren aún mucha participación de los cereales, pero también de vegetales, de nueces, etcétera, etcétera. En este sentido, es importante que producir más nueces, más vegetales, más elementos, es importante que entonces aumentamos la productividad de maíz para tener espacio
para estos vegetales y para tener espacio para estos oleaginosas. Un sistema alimentario a nivel global no funcional o insostenible es una fuerza que también expulsa la migración en este sentido. Entonces tenemos que tener sistemas alimentarios que no tienen esa debilidad para evitar la migración a nivel global. Hemos sonado la alarma llamando la atención de esta potencial crisis que viene en el horizonte y en este sentido es importante un llamado a la comunidad científica que necesitamos comunicar más en los medios también masivos de comunicación que están disponibles y especialmente enfocándonos a las proyecciones de cambio climático en el istmo, podemos ver que ahí sí tenemos un impacto tanto en riego como en temporal de pérdida de rendimientos. El CIMMYT en este sentido ha propuesto una agenda de resolución hacia la crisis, la cual tiene elementos de corto, mediano y largo plazo y indica que tenemos que mitigar la crisis actual, revisando producciones locales y regionales, tal como mantener el flujo de comercialización activo. Ese flujo de comercialización activa es importante que lo visualizamos como el impacto de un estadio. Si estamos todos viendo un campo de fútbol o un partido de fútbol o un concierto o cualquier cosa que nos interesa ver en un estadio grande, podríamos tener en algún momento el impulso de decir que estoy aquí sentado y el señor enfrente no me deja ver bien. Déjame pararme o déjame ponerme de pie. Es correcto, si yo me pongo de pie, momentáneamente o en ese momento yo voy a ver mejor. Pero les puedo garantizar que también la gente atrás va a decir, pues entonces yo también me voy a poner de pie. Entonces en menos de 15 minutos todo el estadio va a estar de pie. Y eso provoca entonces que todos estamos parados y que entonces vemos igual, porque como cuando estábamos sentados, pero mucho más incómodo. Es el estando parados, porque ya no te puedes sentar, porque entonces ya no ves nada. Entonces es muy similar el efecto cuando empezamos a cerrar fronteras en el tema de trigo, maíz y otros cultivos. Si cerramos y decimos voy a cerrar porque quiero el grano para mi país, va a provocar que otros también van a cerrar y al final vamos a estar en la misma situación, pero mucho más incómodo y mucho más complicado. El cambio a largo plazo requiere también una visión en la cual necesitamos incorporar todo el sistema agroalimentario, desde las dietas saludables y suficientes y equilibrados, hasta el consumidor y todos los pasos en medio. Y a veces el consumidor es el mismo productor o la familia en su comunidad. A veces este consumidor también es alguien que vive en la ciudad y entonces, por lo tanto, es una cadena de valor que pasa por la comercialización y la transformación de estos alimentos. El impacto global del CIMMYT ha sido posible gracias a los trabajos con los actores locales y hemos trabajado en este sentido en acciones en América Latina. Hemos especialmente trabajado con muchos de ustedes aquí presentes en trabajar con productores, hoy más de 300,000 productores en 1.3 millones de hectáreas, de los cuales el 80% está en el centro, sur y sureste, y esto en más de 42,000 sitios con productores. Con estos productores se trabajan innovaciones y soluciones tecnológicas, culturales y de innovación
los cuales parten desde conocimiento científico, sí, pero de hecho la mayoría parte desde conocimiento tradicional incorporado, co-construido junto con los productores en sus parcelas. Ese es el principio de la innovación, que parte a partir de un aprendizaje interactivo entre actores, en el cual hay espacio para productores que producen criollos, que resguardan, perdóname, que producen nativos, que resguardan estas semillas, trabajan y organizan ferias e intercambios entre ellos, tal como hay espacio para productores que utilizan semillas mejorados de la forma tradicional. De ninguna manera trabajamos en México con semillas genéticamente modificados. Hay muchos mitos alrededor de ellos y los hechos son que CIMMYT no trabaja con material genéticamente modificado, pero sí trabaja con híbridos, con variedades y con semillas nativos de los productores. Obviamente hay aprendizajes aquí incorporados, los cuales requerían un cambio de paradigma con base en la sustentabilidad, con base en el pensamiento sistémico y con base en el trabajo a nivel de las comunidades. Son innovaciones en tema de innovaciones muy sencillas, efectos directos en el manejo agronómico y soluciones durante el ciclo de producción. De la misma manera tenemos mecanización, semillas mejoradas, fertilización más fraccionado, muy importante en la crisis actual es la fertilización integral, que ocupa también material localmente disponible, como son estiércoles, como son compostas, pero no todo. Si hacemos un balance, necesitamos integrar de la manera correcta y sin paradigmas. En el sentido, por ejemplo, si vamos a un área donde hay mucho ganado disponible, obviamente vamos a utilizar el estiércol del mismo. También hay zonas donde la biomasa, la producción de biomasa está muy baja en este momento, la cual va a requerir inicialmente el uso de fertilizantes de manera adecuada y bien implementado. El manejo agroecológico de plagas ha generado mucho más auge y aquí es un ejemplo del fall armyworm o del cogollero, el cual entonces atrapamos a través de feromonas y en este sentido utilizamos la misma naturaleza para incorporar en los sistemas. Otro elemento es agricultura conservación, agricultura con conservación que usa mínimo movimiento de suelo, rotación de cultivos y la cobertura vegetal para así generar un sistema mucho más ecológico y circular. Y muchos de estos principios realmente vienen de la milpa tradicional, por ejemplo. Entonces, un poco promover la milpa en Sinaloa y tener ciertos conocimientos incorporados en estas prácticas. El efecto de la investigación vinculado con los sistemas agroalimentarios, vemos una mayor conservación de la humedad en la agricultura conservación, donde hacemos rotación, diversificación de cultivos y retención de rastrojos. Tenemos mayor rendimientos en clima seco y tenemos una reducción del 20% en el uso de agua para riego. La parte de intensificar sustentable es la parte de generar más, a lo mejor un espacio más chico, como puedes ver en esta fotografía, para abrir espacio para cultivos con menor rendimiento o cultivos que queremos como vegetales, como nueces, etcétera, que necesitan más espacio. Si no, tendríamos que tallar los bosques, dado la población que en este momento tenemos que alimentar. La infraestructura del territorio del corredor interoceánico del Istmo, nosotros prevemos que esto pueda alimentar dos procesos. Un proceso tanto de mayor intercambio e interacción de conocimiento, tal como un proceso de apertura hacia la producción de alimentos que pueden ser comercializados o transportados a otras áreas del país o incluso del mundo. Pero muy importante es que no hagamos un desarrollo descabellado a partir de esta oportunidad, que sea un desarrollo local sustentable a partir de las comunidades, que esto no disrumpe el tejido social, como lo hemos visto que puede pasar si grandes trabajos de infraestructura no están bien acompañados con un desarrollo territorial o con un desarrollo sustentable.
Por lo tanto, quiero demostrar el portfolio de proyectos que tenemos a nivel comunidad. Cada punto azul en esta gráfica es un área con la cual trabajamos con productores. Cada triángulo rojo, naranja, es un área donde los productores aplican nuevas innovaciones. Cada rombo azul son parcelas con productores como parcelas de escuela, donde lado a lado comparamos las prácticas, y cada plataforma, varios de ellos con el INIFAP, es donde en circunstancias controlados generamos la integración de nuevo conocimiento junto con el científico. Y se obtienen los datos a partir de cosecha de datos, digamos, con productores, y se regresa también conocimiento hacia el mismo productor. Pueden ver cómo ha evolucionado este proceso en este estado. Por ejemplo, podemos ver que se ha estado escalando. En 2013, cada municipio azul es un municipio donde se estaban activos los intercambios de conocimiento, las prácticas en Oaxaca, las prácticas de agricultura sostenible, las prácticas de intercambio de conocimiento, y puedes ver cómo va aumentando hacia el 2019. En ese sentido, un llamado para toda la zona interoceánica de hacer un proceso, y que Secanalía ha estado empujando ese proceso de crisis o necesidad en la región, necesidad en el sistema agroalimentario seleccionado. Tenemos que ver cuál es la visión que tenemos para el sector agrícola en la zona del Istmo, cómo lo queremos manejar para generar la propuesta de valor y poder hacer una planeación estratégica, una planeación táctica, en la cual cada uno de nosotros tenemos tareas para que también responda a los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos hecho estos esfuerzos como Maíz para México, Maíz para Colombia, Frijol para México, pero creo que aquí y con la FAO lo hemos generado en otros países, este mismo proceso de planeación estratégico, implementación táctico y luego la operación. Creo que en esta zona podríamos hablar de agricultura para el Istmo o desarrollo para el Istmo. ¿Cuál es ese plan a partir de plan estratégico, plan táctico y plan de operación? La gran pregunta para ustedes es de qué otra manera puede CIMMYT trabajar mejor, y cómo podemos colaborar en conjunto para dar lo mejor de nosotros mismos en este gran esfuerzo que es el proyecto del interoceánico. Muchas gracias por su atención, y regreso las palabras así al organizador de esta conferencia, y estoy, por supuesto, a la orden para preguntas y respuestas. Ok. No, denme un audio. Ok. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias por su participación. Les pedimos a los asistentes, a las personas que nos están viendo en Facebook, en las redes sociales, en la plataforma de Zoom, que pueden hacer sus preguntas al doctor en el chat que tenemos a un costado. En lo que escriben, vamos a leer la primera pregunta. Nos dicen, doctor, ¿qué acciones específicas deberían realizarse en la región del Istmo de Tehuantepec para hacer frente a los retos que el contexto actual y futuro plantea para la producción de maíz en el marco de la seguridad alimentaria? Sí, yo no quisiera prescribir desde un punto tecnológico o desde un punto de modelo de producción. Creo que lo que necesitamos hacer es revisar la región desde un paradigma de resiliencia, un paradigma y evitar que caigamos en el paradigma de la eficiencia. Si no tengamos cuidado, la gran infraestructura puede ser una gran fuerza de atracción para producir más, pero tenemos que sentarnos antes que esta fuerza llegue. Y creo que es justamente lo que están ustedes atinadamente tratando de hacer, antes que empiece a forzar el mercado, el hecho que haya acceso a vías de comunicación, la comercialización. Antes que esto pase, nos tenemos que sentar y decir y acordar, ponernos de acuerdo cuál es la visión de futuro que tenemos para esta zona. Y creo que el reto es cómo queremos que esta zona se ve en 2100. No en 2030, no en 2050, en 2100, como quisiera más que esta zona se ve. Es casi una imagen futurística.
y ya a partir de ahí decir, ok, pues qué acciones tenemos que tomar hoy para que podamos llegar a esa visión de una zona al 2100, que incluye, ¿por qué digo 2100? Que nos preparamos ya para los impactos de cambio climático, que nos preparamos para estas fuerzas futuras. Eso no quiere decir que las acciones se hacen hasta el 2100, eso quiere decir que las acciones se hacen hoy, pero con esta visión en común. No es la visión de Bram, no es la visión de Ana Lilia, no es la visión del maestro gran experto, por cierto, y amigo Víctor Del Ángel. Tiene que ser la visión de todos juntos para un futuro mejor para esta zona. Y a partir de ahí, generar las acciones. Y un llamado que la discusión no sea sobre los principios y los modelos de producción per se, pero que sea sobre los impactos que queremos generar y a partir de estos impactos generar los conocimientos y innovaciones a partir del local, incorporando la parte científica para poder generar los sistemas que responden a la visión que tengamos. ¿Respuesta? Gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan, desde su vasta experiencia, ¿cuáles serían las 3 principales acciones a tomar para lograr la soberanía agroalimentaria en la región de Latinoamérica, considerando que en el nuevo orden mundial no se puede sobrevivir sin estrategias de alianzas y unificación? Sí, creo que necesitamos una estrategia efectivamente regional con la nueva geopolítica, que si lo queremos llamar, o la nueva geoconstelación. Es importante tener seguridad alimentaria a nivel de la región, por supuesto, un tema de seguridad alimentaria a nivel del país, y esto incluye cierto elemento de comercialización. México es muy bueno en la producción de berries y el venderlo en Estados Unidos ha generado mucho ingreso para muchas poblaciones, aguacate, etcétera, pero hay que hacerlo obviamente también tomando en cuenta la importancia de las comunidades, la importancia de que estos no desata, y es lo mismo, que estas fuerzas no desatan disrupciones a nivel de las comunidades y de la producción sostenible. 3 acciones. Creo que son las acciones de fomentar la innovación y redes de innovación de conexión, que conectan con experimentación local, que conecta e intercambia conocimiento tradicional. Segunda acción, capacitación. A partir de la red de innovación que podemos implementar encajado en las comunidades, muchos temas de capacitación en este sentido. Y tercer elemento o acción, y debería ser el primero que hacemos, es un proceso de planeación estratégico y planeación táctica que es multisectorial y que es multiactor. Y ahí quiero felicitar a los organizadores porque sé que esta acción ya lo están emprendiendo. Bien, y por último preguntamos, ¿cómo se podría armonizar la demanda por el uso de suelo entre la agricultura, la industria y la generación de energía? Sí, esa es una excelente pregunta. Creo que nos regresa la misma respuesta, y sé que no estoy dando muchas respuestas, pero tenemos 3 elementos que van a competir, ¿no? Es el espacio físico para ciertos elementos de la industria, como bien lo dice la pregunta, es el espacio para el tema de agricultura y es el espacio para la generación de energías. Yo creo que tenemos que, en el mundo, en ese tipo de elementos hay 2 paradigmas muchas veces, donde por un lado está el paradigma de decir necesitamos delinear los espacios de cada actividad y asignarle espacio a cada actividad. Esa es una visión. La otra visión es, tenemos que mezclar todo por completo y que todas las funciones se generan en el mismo espacio. Creo que tenemos que generar una visión en medio de estos 2, porque separar actividades y decir, aquí hay bosque y acá hay agricultura, es una visión un poco limitada de la interconectividad de los sistemas, ¿no? Porque si yo aplico fertilizante además en mi parcela de agricultura, va a contaminar también el bosque y va a tener un efecto en la salva al lado. La sola presencia de estar al lado provoca elementos en los otros sistemas. Los sistemas no están desarticulados, están articulados entre ellos, ¿sí? Por otro lado, decir, tenemos que mezclar todo, también puede ser muy complejo. Creo que tenemos que tener una visión en medio, el cual genera funcionalidad en la zona de todas estas necesidades, pero que a su vez respeta que están conectados. Entonces, probablemente es decir, no vamos a tallar más selva,
pero la actividad agrícola cerca de la selva tiene que tomar en cuenta que no puede provocar cosas negativas hacia esta selva disponible. No sé si me explico. Y decidir, no vamos a poner industria en terrenos fértiles, ¿correcto? Pero pues, si ponemos industria en otros lados, también tomar en cuenta que genera esto un sistema integrado. Uno de los elementos para poderlo hacer es probablemente hay una gran oportunidad de declarar esta zona digamos, carbono neutral, ¿no? Si nosotros podríamos decir el desarrollo del istmo lo vamos a hacer de tal forma que sea neutral en carbono, nos da un objetivo para realmente analizar los diferentes sistemas y asegurar que la actividad humana no sobrepasa lo que es la capacidad de absorción local de los bosques, etcétera, etcétera. Es una sugerencia, pero creo que tenemos que podría ser una forma de ver la integralidad y de discutir los diferentes no sé cómo se dice en español, offsets o los diferentes trade-offs, los diferentes a veces una actividad solo dices, no, produce más porque me genera más dinero. Sí, pero si tú haces esto, talles más bosques. Entonces, hay intereses que pueden competir, ¿no? O hay objetivos que pueden competir. Entonces, la idea es llegar a una optimización de los dos objetivos, no uno acá y el otro hasta acá, ¿no? Probablemente hay una forma donde los dos no van a llegar a su máximo, pero los dos van a convivir en su máximo. No sé si contesté la pregunta en este sentido. Gracias, doctor. ¿Conoce experiencias de productores organizados que hayan hecho posible plantaciones de 100 hectáreas con paquetes tecnológicos tradicionales o se necesita ser una gran empresa con variedades mejoradas? No, conocemos ejemplos de productores organizados que representan más que 100 hectáreas de prácticas tradicionales o prácticas que no utilizan semillas mejoradas o que no utilizan híbridos y que han generado un nicho de valor agregado a lo mejor a la comunidad, pero incluso valor agregado en la parte de mercados e integración local, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito localmente aquí en Texcoco, donde la integralidad de una serie de restaurantes en conjunto con la actividad turística, en conjunto con la producción local de alimentos y especialmente la incorporación de jóvenes, ha generado un ecosistema en este sentido. ¿Podemos alimentar a todo el mundo de esta manera? Probablemente no es la idea de ir a extremos. También hay formas de producir, de productores que probablemente tenemos que enseñar a ser más eficientes, ser más resilientes, utilizar menos agroquímicos, etcétera, etcétera, pero que son para granos más masivos que no son tanto en mercados nicho. Ahí yo creo que tenemos que generar sistemas más bien que valoran cómo el grano está producido. Hoy en día, un grano producido con mucha contaminación, con mucho efecto, con gases con efecto invernadero, vale lo mismo o recibe el que lo hace el mismo precio que un productor que cuide el suelo, que cuide el medio ambiente, que cuide. Entonces, creo que ahí se tiene que dar cierto valor o diferenciación. Puede ser a través de créditos de carbono o puede ser a través del reconocimiento de un grano bien producido, tiene un precio adicional que un grano no bien producido. ¿Cómo puede participar una comunidad o escuela en las acciones del CIMMYT? Y en este momento tenemos actividades localmente y en Oaxaca están un poco reducidos por temas presupuestarios, pero seguimos activos en la zona de Oaxaca. Entonces, conectar o con la SADER local, si tienen ustedes contactos, o con el gobierno del estado localmente, o con su presidente municipal, quien nos puede, por supuesto, contactar al CIMMYT y tenemos una oficina en Oaxaca y con mucho gusto intercambiamos. O si conocen al INIFAP local, también el INIFAP sabe perfectamente cómo encontrarnos y a lo mejor podemos dar una respuesta en conjunto, o sé que hay un sitio local también de el Colpos ahí en Oaxaca, entonces si no estoy equivocado. Entonces las escuelas técnicas todos nos saben encontrar, preguntan y también en la presentación venían mis datos de contacto, los puedo volver a proyectar y con muchísimo gusto respondemos a los diferentes solicitudes. Gracias, doctor. Por último,
¿qué prácticas agrícolas deben promoverse entre los agricultores para disminuir el cambio climático? Son prácticas que generan menos efectos de gases con efecto invernadero para mitigar el producir más cambio climático, y son prácticas que se adaptan mejor al cambio climático. Creo que en este sentido, tenemos una buena oportunidad de generar prácticas que tanto son buenas para la sociedad como buenas para generar la resiliencia de la parcela per se para el productor. Aumentar la fertilidad del suelo, aumentar el carbono en el suelo, aumentar la materia orgánica, diversificar los cultivos para que seamos más flexibles, digamos, en los choques que nos provocan, generar prácticas de menos laboreo, dejar la quema si no tenemos la posibilidad de realmente rotar como eran los sistemas tradicionales, donde dejábamos la selva recuperarse y entonces era un sistema bastante funcional, pero teníamos más espacio para hacerlo. Hoy que no tenemos estos espacios, más bien no quemar, pero asegurar que incorporamos los rastrojos, que diversificamos los cultivos. Hay elementos de fertilización integral, elementos de control de plaga de forma integral. Todas estas prácticas ayudan a generar un sistema mucho más resiliente. Y es también entonces aceptar que ciertos años no vamos a tener el máximo rendimiento. No todo es máximo rendimiento. A lo mejor tenemos que generar rendimientos estables en el tiempo más importante, en lugar de repente ganar mucho y de repente estar en un hoyo de la cual no es fácil salir. Entonces creo que genera un cambio en paradigma. En este sentido, el mismo CIMMYT no es el mismo, el de hace 50 años, que enfocaba mucho en la parte agronómica y fertilizantes, en la parte de semillas. Hoy necesitamos hacer las cosas a partir de prácticas y conocimientos de sistema y de intervenciones sistémicos, y 50% de nuestras actividades hoy son actividades sistémicos, no solamente la intervención de semillas. Obviamente semillas, estoy seguro que el ingeniero Castro, que creo que después va a platicar, son una parte importante. Y son una parte de siempre donde hemos generado nuevas semillas. Como generamos, siempre digo a los productores, es como tener un hombre muy guapo, una mujer, por supuesto, súper inteligente, y que tengamos hijos guapos e inteligentes. El tema es, ¿qué es guapo, qué es inteligente? Pues depende de las circunstancias, depende de muchas cosas. No es lo mismo para uno que para otro, o para una que para otra. Entonces, en este sentido, es lo mismo con las semillas. ¿Gusta hacer algún comentario de cierre? No, creo que el comentario es una invitación, junto con un agradecimiento, agradecer la invitación para poder dar esta presentación, agradecer toda la audiencia que está escuchando. Aquí veo que hay casi 400 participantes, y estoy seguro que en el Facebook y en los otros canales hay muchísimos más. Entonces es un gran honor para mí que ustedes dedicaron una hora en escuchar esta ponencia, y un llamado de mantener el diálogo. Seguimos dialogando, seguimos discutiendo y seguimos permitiendo que los productores, los actores alrededor de la cadena productiva tengamos espacios de diálogo, de experimentación, de generación de nuevos conocimientos, para que podamos en conjunto generar un futuro para una región. Yo sí quiero resaltar que es un momento histórico único que tiene la región del Istmo de realmente hacer un plan estratégico de visión de la región al 2100, y un llamado a hacerlo en conjunto, y cuentan con la capacidad de respuesta del CIMMYT. No cierro antes de agradecer a ti, Jesús. Aquí veo a Ana Lilia, veo también al maestro Víctor del Ángel, también el representante del gobierno del estado de Oaxaca. Agradecer a todo uno de ustedes y las organizaciones que representan por este gran trabajo que han hecho de coordinación entre múltiples actores. Y si se me olvidó alguien mencionar, aquí veo también a Marbella. Hola Marbella, ¿cómo estás? No es intencional, es meramente la gran diversidad que está aquí presentes, y creo que podemos seguir construyendo en conjunto.